Continuamos en el desarrollo de la hora con Gregory, hablando en esta noche, José Armando Tavares, sobre inteligencia artificial. Son tantas, reitero, las preguntas y las inquietudes que uno puede externarle a una persona que puede tener, supongo, muchas respuestas a cuestionamientos que uno haga, como eres tú, José Armando, que se me ocurre iniciando este segmento preguntarte, a futuro, lo que nos viene, ¿será positivo que tengamos inteligencia artificial como mundo, como sociedad, como nación, como país, como ser humano? ¿O será negativo? Mira, hay toda innovación tecnológica presenta desafíos. Es decir, cada vez que hay algo nuevo creado por nosotros, primero vivimos una fase como de asombro y todavía siempre hay como una curva inicial en la que todavía no logramos entender las implicaciones que eso tiene en todos los aspectos de la vida humana. Todas las innovaciones tecnológicas han sido así. A principios del siglo pasado, el medio de transporte, de locomoción, de movilidad, eran los caballos, eran los coches tirados por caballos. De ahí, por eso todavía se tantos caballos de fuerza. El término caballos de fuerza viene de ahí. Cuando se da la innovación de la construcción del vehículo de motor, que es una invención, un desarrollo tecnológico que se industrializa, Ford es el gran padre, digamos, del automovilismo mundial, destruyó totalmente la industria de los coches alados por caballos. Cuando se inventa la energía eléctrica, se perfecciona esa tecnología. Hubo un momento en el cual no se sabía si era corriente alterna, corriente directa, etcétera. Se estaba experimentando con el tema. Ahí venía el tema de Tesla y Edison. Sí. Entonces, todos esos pleitos. Cuando eso se institucionaliza como innovación tecnológica y se masifica, bueno, todos los fabricantes y proveedores de lámparas de gas se fueron a pique. Hablando en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Sí. Juvenil. Entonces, en ese sentido, toda innovación tecnológica crea un elemento disruptivo, un antes y un después. La IA no está exenta de esa realidad. Efectivamente, la IA supone unos desafíos, en algunos casos amenazas. Yo creo que hay más oportunidades. ¿Cuál es la responsabilidad de las sociedades en sentido general? Bueno, frente a esa innovación tecnológica, no detenerla, no coaccionarla, no frenarla, no meternos en miedo apocalíptico, hasta ahí ya va a destruir la especie humana. Vamos asumiendo que toda innovación tecnológica tiene que tener un rostro humano. Todo lo que inventamos tiene que ser para bien nuestro. Pero José Armando, hablando de rostro humano y hablando de redes sociales y de medios de comunicación, puede ser que en este mismo momento, tú dabas un ejemplo similar al de nosotros acá en este podcast, puedan crear una imagen mía o tuya hablando de cualquier tema sobre cualquier persona y ser totalmente falso y ser algo creado. ¿Cómo distinguir y cómo evitar eso? A eso voy. O sea, a eso voy. ¿Qué tienen que hacer las sociedades y sus estados y gobiernos? Tienen que crear marcos regulatorios. Por ejemplo, en República Dominicana ya hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, ENIA se llama. ¿Qué organismo preside? Lo impulsó OCTIC, pero eso lo lanzó la presidencia, el presidente Abinader, y de hecho nos puso adelante en ese aspecto. ¿Cuál es el nombre? ¿Lo puedes repetir? ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. También en el Congreso Nacional, de hecho yo también, ha sido un día de mucho trabajo, estaba un evento en el Congreso donde se mencionó que ya se está trabajando en una ley de inteligencia artificial. De hecho yo participé en un panel en el mes de abril, 11 de abril, hablando también sobre el tema. Toda normativa, regulación, ley, tiene que tomar el aspecto ético. Es decir, procurar que esta innovación tecnológica, específicamente la IA, no impacte, por ejemplo, los temas éticos, como por ejemplo derecho de autor, como combatir el deepfake. El deepfake que mencionabas es el fake news, las noticias falsas elevadas a la potencia. Porque efectivamente yo puedo clonar a Gregorio Caimares, ponerle su misma voz y ponerlo a decir algo que nunca él dijo. Y en lo que ese video va rodando,
Ya estoy preso yo hace rato. Ya se hace mucho daño. Sí, claro, el daño está hecho. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Tienen que establecerse códigos penales, marcos regulatorios, marcos legislativos que permitan defender a la persona humana del uso indebido, del uso equivocado, incorrecto de esta tecnología. Nunca detenerla. La energía nuclear, un gran avance para la humanidad, pero un conjunto de físicos fueron contratados en un entorno de guerra para construir una bomba usando esa tecnología y se mataron cientos de miles de personas, se asesinaron. Pero bueno, toda tecnología, dependiendo del uso que se le dé, puede tener amenazas y peligros. Eso hay que regularlo, eso hay que frenarlo, eso hay que cuidarlo. Y nos corresponde a todos como sociedad combatir las noticias falsas, combatir el deepfake, hacer que se respete al ser humano. Pero inclusive la IA puede producir cambios importantes en la estructura de empleos de una nación. ¿Qué pasará con esas personas que queden desplazadas por este tipo de innovación? Porque va a sustituir el labor de personas, claro, la inteligencia artificial. Imagínate el negocio de los call centers en el país. Yo creo que emplean entre 10,000 y 15,000 personas. Bueno, si esa tecnología se perfecciona, yo tengo call centers con IA, y resulta que la asistencia 24/7 que puede atender miles de usuarios, clientes al mismo tiempo, porque una máquina puede atender la N cantidad de clientes al mismo tiempo, 24/7 sin cansarse, no acumula prestaciones ni nada. Y hace 24 años tú narras la experiencia de una inteligencia artificial para reservar vuelos aéreos. Y cada vez es más perfecto, porque cuando se puso una innovación tecnológica, sus primeros años son los años de... Parece contradictorio, pero son los años donde todavía esa innovación es muy primitiva. Luego esa innovación, esa línea de innovación, o sea, el carro Ford del 1920, para nada es el Maserati que usted tiene aparcado allá afuera, ¿no? o es un Porsche, es que yo no sé de esas marcas de alta gama, yo no sé, no las conozco. No, miraste mal el parqueo. Mire mal el parqueo. Sí, el parqueo no es eso. No, está bien, perfecto. No, efectivamente, es el mismo vehículo de motor con 4 ruedas, etcétera, pero obviamente con innovaciones que no tenía para nada ese primer vehículo del principio del siglo pasado. Entonces, tu pregunta es fundamental y es el gran desafío de la humanidad frente a esta gran innovación que es la IA y todas las IAs, porque el gran objetivo, el objetivo último en la inteligencia artificial es generar una inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es una IA que se comporte como nosotros. ¿Quién está en este momento fungiendo como precursor, propietario, impulsador a nivel masivo, comercial, empresarial de la inteligencia artificial? No hay un único propietario. De hecho, lo que compiten es por ser el primero. Ok, pero ¿quién va adelante? OpenAI obviamente le lleva la delantera, sobre todo en inteligencia artificial generativa tipo LLM y esas plataformas. Sus herramientas también son muy poderosas. Yo normalmente las pruebo todas, porque efectivamente es mi tema. Me apasiona. Yo también doy muchas charlas, conferencias y paneles sobre este tema. Yo he dado más de 100 en el último año. He dado conferencias magistrales aquí en el país y fuera del país. Estuve en Colombia abriendo un congreso sobre IA en el sector cooperativista. Es decir, he estado en diferentes partes del país y también en diferentes partes del mundo. Entonces, es un gran tema. Entonces, pero efectivamente, OpenAI con su ChatGPT, con su DALL-E, con Sora ahora que permite pasar los prompts a videos, o sea, texto a video. Efectivamente estamos hablando de que ellos llevan en ese sentido a la delantera y son herramientas muy buenas. Pero tenemos que los grandes gigantes tecnológicos todos están invirtiendo un dineral, están sacando sus propias herramientas. Cuando hablo de los gigantes tecnológicos hablo de Google, hablo de Microsoft, hablo de Amazon, hablo del mismo Meta, el dueño ahora de Facebook. Elon Musk tiene xAI, una plataforma de inteligencia artificial que va a romper. O sea que efectivamente todos estos grandes gigantes tecnológicos en diferentes... Por ejemplo, Microsoft ha invertido en miles y de hecho le ha rendido. Vi un artículo hace como un mes de Forbes, o de Fortune 500, que decía que
Microsoft ha ganado $25,000 millones gracias a los nuevos servicios. Ellos le llaman servicios cognitivos a toda la suite de herramientas que ellos tienen de inteligencia artificial, desde chatbots hasta otros tipos de servicios. Entonces, en ese sentido, efectivamente, en resumen, respuesta, OpenAI lleva a la delantera, sobre todo en herramientas muy específicas, pero todos están en eso. Todos están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollo de herramientas con AI, desarrollo de servicios de inteligencia artificial, y bueno, pues todos están en la misma carrera. ¿En qué lugar en el tiempo, en el desarrollo moderno, transformativo de la humanidad, tú situarías, si tiene esa categoría, pero supongo que sí, porque estamos hablando hasta de sustituirnos a ti y a mí conversando, esta ingeniosa tecnología de inteligencia artificial? ¿Dónde colocarías el surgimiento ya abierto de la inteligencia artificial? Yo creo que estamos en los comienzos de una gran revolución. Apenas en los comienzos, en los inicios. ¿Se hablaría un antes y un después de inteligencia artificial? Creo que sí. Creo que el año 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, de OpenAI, se creó un hito muy importante en el desarrollo tecnológico mundial. Muy importante. Porque a partir de eso, vamos a ver, si se va a desarrollar la industria del robot, del humanoide o del androide, que yo creo que eso va a ser la siguiente gran revolución tecnológica. El esfuerzo que están haciendo varias compañías, y hay compañías dedicadas a eso, de crear robots multipropósito, que sean como nosotros, que puedan tener aspecto como nuestro. O sea, se está en eso. Sí. Es una combinación de diferentes tecnologías. Es como el vehículo. Los carros de ahora no son tan simples y básicos como los que se construyeron en las fábricas de Ford hace más de 100 años. Los carros de ahora, bueno, hace 100 años. Los vehículos de ahora son más tecnología que otra cosa. Un Tesla tiene más de 250 sensores. Están conectados a internet. Y se está actualizando constantemente el software. Usted tapa el capó, el bonete de un vehículo Tesla, y usted lo que ve es computadora. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que para desarrollar, por ejemplo, la industria del robot, la robótica, sobre todo la robótica industrial, que ya hay desde hace décadas. O sea, Japón tiene automatizado Amazon, gran parte de su storage, su almacén, está totalmente automatizado con robots en el arma. La única manera de tener ese servicio que es como prender un bombillo 24/7, exactamente. Entonces, pero esa línea, que yo estoy ahora, por eso lo cito, porque estoy leyendo ahora mucho sobre eso, de esa línea de construir robots multipropósito que puedan atender servicios como por ejemplo el de camarero, el de una persona que consejería, que sirve el café, etcétera. Ese tipo de robot humanoide aplicaría tecnología de robótica, o sea, hardware, sistemas neumáticos, etcétera. Pero para que ese robot pueda tener vida necesita un alma, y esa alma es software de inteligencia artificial. Es software de inteligencia artificial que va a controlar todos los sensores, que va a controlar todo lo que tenga que ver con movimiento, con expresiones faciales, con la identificación de los objetos, con el proceso, por ejemplo, de caminar, de sentarse, etcétera, etcétera. Todo eso es el software, o el alma detrás de eso es inteligencia artificial. José Armando, nosotros tenemos en República Dominicana ahora lo que aparenta ser un compromiso a saldar, que es poner en funcionamiento una reforma fiscal integral para el sistema económico de República Dominicana. Aparenta que va a ser ya una situación de hecho en los próximos meses, bueno, parece que va a haber reforma fiscal. Sí. ¿Podría, mediante la inteligencia artificial, el Estado Dominicano, que necesita recursos adicionales, contratar a algún técnico, alguna compañía para que, utilizando esta innovación, puedan identificarse elementos de evasión, por ejemplo, recomendaciones para
que haya mayores ingresos utilizando inteligencia artificial? La verdad es que tú eres brillante y haces preguntas muy buenas, lo digo con toda sinceridad. De hecho, parece que en ese almuerzo con esos 3 sacerdotes católicos en el día de hoy salió también el tema de cómo la IA podría ser utilizada para gobernar naciones, para, por ejemplo, definir política económica y monetaria. O sea, interesantísimo. Y estuvimos hablando un ratico sobre eso. Y efectivamente son herramientas. Y yo creo que tu pregunta en sí misma puede convertirse en una extraordinaria propuesta de innovación a nivel de políticas públicas. Porque existen herramientas robustas que permitirían recolectar, curar, o sea, depurar, perfeccionar toda la data económica, tendría que estar en formato digital, obviamente, disponible, de la situación económica nacional comparada también con todos los indicadores macroeconómicos y también del exterior, es decir, porque efectivamente si suben los precios de los commodities y el precio del cacao, del arroz, del azúcar suben de precio, pues entonces efectivamente eso tiene un impacto. La economía externa tiene un impacto en nuestra economía. Lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos a nivel económico, en términos de incentivos, impuestos, estímulos, decisiones que tomen, etcétera, impacta la economía interna. Efectivamente, retomando la idea, existen herramientas que pueden, en base a toda esa data, entrenar herramientas que contengan algoritmos de inteligencia artificial. Necesitaría también la información sobre el comportamiento económico a nivel de presupuesto de ingresos y gastos de los últimos años, eso combinado. O sea, me parece que sería en sí mismo tu pregunta un proyecto sumamente súper chulo en el contexto en que estamos viendo de reforma fiscal. Y en función de eso, esa plataforma podría hacer propuestas de indicándole parámetros. Mira, que paguen más lo que ganan más, que paguen menos lo que ganan menos, etcétera, respetando obviamente los gastos sociales, respetando el impacto entre la gente, tratando de construirme un esquema de políticas y de medidas que me permitan, por ejemplo, mantener los niveles de inflación en un nivel por debajo de tal porcentaje. Cuando uno le introduce todos esos parámetros, toda esa data, esos insumos, podría producir una propuesta de reforma fiscal, ciertamente, con medidas como recomendación para que un hacedor de políticas públicas, un equipo técnico, desde el punto de vista tributario y fiscal, pueda tomar decisiones. Ese poder lo tenemos hoy a nuestra disposición, ¿verdad? Como humanidad, como seres humanos, y como gobiernos y como técnicos al servicio de los gobiernos. Bueno, son herramientas. Al final, la decisión la tomarán seres humanos. Pero sí, con estas herramientas podemos afinar data, confirmar modelos y quizás tomar decisiones más inteligentes. No sé por dónde ahora tú podrías o cómo podrías encajar, si se ha llegado hasta ahí, pero hoy estabas reunido con 3 religiosos. Eres un hombre de creencia cristiana. Sí. Este es un pueblo cristiano, la humanidad tiene un alto índice de personas que creen en un ser superior que es Dios, el Dios que nosotros creemos. Para esas personas, te pregunto, ¿la inteligencia artificial puede acercar al hombre o alejarlo o crearle cierto escepticismo o distanciarlo o ponerlo al nivel de cuestionar a Dios? ¿Qué me puedes decir de ese aspecto de relación fe e inteligencia artificial? Mira, Gregory, yo he tenido en mi vida varias etapas. Yo recuerdo cuando hace ya unos cuantos añitos, cuando yo estaba en la década de los 20, cuando yo estaba en mis 20 años, yo siempre he sido un lector voraz, me gusta leer. Pero en ese momento de mi vida, muy metido, siempre he estado muy metido en la iglesia. Efectivamente soy cristiano, un cristiano que es miembro de número de la Academia de Ciencias y siempre he sido un académico, es decir, creo en la ciencia, estoy apasionado con la tecnología, soy ingeniero de sistema de computación,
tengo un máster en MBA, tengo también un máster en gestión universitaria, un diplomado de estudios avanzados en ingeniería de software. O sea, soy un hombre de ciencia. En aquel momento, habían libros que yo no leía, porque me daban miedo. Libros que sentía que quizás no me ayudaban en la fe. Pero resulta que después que me voy haciendo mayorcito y mantengo la misma curiosidad intelectual, pero estoy más maduro, en definitiva, tengo una fe más adulta, más afincada, más firme, me aventuro a leerlo todo. Y de hecho he leído mucho. Recuerdo que leí un libro, ¿cómo se llama? Ateísmo para todos. Un libro interesantísimo, creo que era el título. Interesantísimo. Entonces un físico iba desmontando algunos argumentos de aquellos que creemos sobre la base de la ciencia. Lo que yo, después de leer libros, ver documentales, contrastar, ¿verdad? Toda la literatura, digamos que religiosa, no solamente cristiana, sino todo tipo de literatura. Me he leído sobre historia de las religiones, etcétera, filosofía, fantástico. Y toda la literatura que he leído de filósofos, de gente muy inteligente y buena que ha escrito sobre el tema, yo, lejos de perder la fe, lo que he hecho es crecerme en la fe. Y esa es la respuesta que te doy a eso. Es decir, toda innovación tecnológica es una creación nuestra, precisamente porque, bueno, voy a usar un argumento en este caso bíblico, porque efectivamente Dios nos creó a imagen y semejanza suya y depositó en nosotros esa capacidad de co-crear con Él. Somos innovadores y tenemos esta capacidad de transformar las cosas para ponerlas al servicio nuestro, porque Dios lo hizo así. Ahora, si nos vamos a un argumento un poquito más neutral, más racional, dice que no hay nada, no hay una consecuencia sin una causa. Es decir, todo tiene un principio, una principal causa. Es decir, ¿cómo podemos entender todo el universo? ¿Cómo podemos entender los planetas, el orden que existe, sin que haya habido una voluntad expresa para que esto pudiera ser? De hecho, una de las teorías más aceptadas al día de hoy en el mundo de la astrofísica y de aquellos científicos que estudian el origen del universo es el Big Bang. Y todavía sigue siendo un enorme enigma el por qué en ese primer punto hubo una diferencia de calor, una diferencia de potencia que creó una gran explosión que todavía se extiende en el universo y que estamos todavía viviendo nosotros ese proceso creativo que surgió en un micropunto. Tuvo que haber algo que motivara, que causara esa situación. Pero en definitiva, frente a la IA, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a fortalecer, vamos a purificar nuestra experiencia de Dios, de la experiencia de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a afinar nuestra percepción y nuestro concepto de nosotros mismos. Así como los seres humanos de antes del 1492, muchos creían que efectivamente la Tierra era plana, que pensábamos que nosotros éramos el centro del universo, o sea, que la Tierra estaba al centro y el Sol giraba en torno a la Tierra. Gracias a la ciencia y la tecnología, la gente no ha perdido la fe, sino la gente ha aprendido la verdad del orden creado por Dios y esa capacidad de asombrarnos ante lo perfecto que es todo el universo. Y el hombre, que uno mira que el hombre está muy inteligente, muy capaz, muy innovador, se supera a sí mismo mucho con esto que estamos hablando de inteligencia artificial. ¿No podría uno pensar que el hombre se le está yendo como de las manos o que está cogiendo mucho cuerpo frente a Dios? Dios no se daría cuenta que el hombre como que va muy rápido. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, existe un texto bíblico del Génesis que habla de la Torre de Babel. Ajá. Y la Torre de Babel intenta explicar de que siempre hemos tenido nosotros como criaturas, una de las maravillas es que tenemos el libre albedrío. Somos la única creación, bueno, hasta ahora,
a menos que la IA se desarrolle, tome conciencia de sí misma y diga, se revele contra nosotros. Es una broma. Pero efectivamente somos hasta ahora la única creación de Dios que frente a Dios dice, tú no existes. Es decir, tenemos libre albedrío para decidir qué entendemos bueno y qué entendemos malo para nosotros. Y Dios no estará preocupado, entonces, que uno como que está muy alebrecado, muy... Entonces que uno se va a pasar de contento, José Armando. Esa Torre de Babel hace alusión a eso. A que podemos creernos en algún momento que nosotros podemos ser dioses. De hecho, Homus Deus de Harari precisamente desarrolla esa tesis. Yeah. Es decir, que en algún momento, efectivamente ahí, es una reflexión mía, es una opinión muy personal. Siento que como humanidad hoy estamos, digamos que, con un pensamiento dominante. Es decir, hoy creemos que lo podemos todo como humanidad. Antes éramos un poquito más humildes. Me explico. Cuando John F. Kennedy dice, en 10 años estaremos poniendo un pie en la luna, la mayor parte de la humanidad que escuchó esa declaración fue escéptica. Dijo, eso es imposible. Los seres humanos no podemos hacer eso. Pero cuando logramos eso y otras cosas más, poco a poco surge en nosotros una seguridad. Puede ser una soberbia, ¿sí? Soberbia en el sentido de un sentir que aparentemente sí podemos todo. Que lo que tenemos es que soñarlo, y si lo podemos soñar, lo podemos alcanzar. Yo soy un enamorado de esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros de construir, de crear, de innovar, de co-crear con Él. Y lejos de quitarme la fe, al contrario, muy bien, lo que hace es que me hace maravillarme aún más de Dios, que pone en nosotros esa capacidad y esa libertad de también nosotros desarrollarlo al máximo. Porque yo soy una de las personas que pienso que, bueno, si no metemos la pata y seguimos y no arruinamos nuestro planeta, yo estoy seguro que seremos una especie interplanetaria en poco tiempo. No pasarán 100 años cuando tendremos colonia en Marte, tendremos colonia en Luna, estaremos conquistando otras galaxias, poblando otros planetas. Porque en nosotros hay, y yo creo que ha sido Dios que lo ha puesto, ese pioneer, ese deseo de peregrinaje, de conquistar, de conocer, de descubrir y de asombrarnos y maravillarnos hay tanto por conocer, tanto por aprender, que no da en una vida de 80 años. Pero bueno, Dios también lo dijo así, somos seres finitos, ese pensamiento nos hace ser humildes. Pero yo quisiera decirte, Gregory, concluyendo la respuesta a tu pregunta, lo importante es que no paremos nunca el avance. Y que esta innovación y estas innovaciones tecnológicas estén siempre al servicio de lo bueno y al servicio de los seres humanos. Esa es la mejor respuesta que al final podías entregarnos a los televidentes y a este servidor en La Hora con Gregory. Gracias, José Armando Tavares, quien ha estado con nosotros, con ustedes, hablando de un tema tan apasionante, con tantas aristas como es la inteligencia artificial. Miren, la última parte estuvo Dios acá, en la representación, representado por José Armando. Nos llevó a la conversación allá, no estaba planificado. Desde luego, dando esa explicación, porque verdaderamente abarca todo la inteligencia artificial. Gracias es la palabra, la única palabra que puedo decirte por tu presencia acá. No, gracias a ti por este momentico tan bueno y por compartir tu conocimiento y tu experiencia conmigo también. Bien, señores, antes de dormir me imagino que pensarán un poco sobre todo esto que han escuchado y visto. Hasta la próxima. Gracias por la atención dispensada.